Es un tema que hemos tratado en los días previos en este programa sobre este caso importantísimo que se resolvió hoy finalmente sobre la prescripción de las deudas tributarias de las, en este caso, grandes empresas. Estamos hablando de aproximadamente 9.000 millones de soles que estaban en juego y finalmente el Tribunal Constitucional ha votado en contra de la demanda presentada por el Colegio de Abogados de Lambayeque, que como sabemos ya la había retirado, pero aún así siguió adelante este debate y en contra incluso de la ponencia que había presentado el magistrado designado, el doctor Ernesto Blume. Entre quienes votaron en contra de la demanda está, por supuesto, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, con quien también vamos a hablar de una decisión importante y ciertamente discutida por algunos congresistas que se ha tomado por la Comisión Especial. Eso en unos minutos. Doctora Ledesma, le damos la bienvenida y las buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y primero, por favor, explicarnos el sentido de lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional, que como sabemos tenía en suspenso a entidades muy importantes. El gobierno, el Ejecutivo se había manifestado, ni qué decir la SUNAT, y finalmente ustedes han llegado a esta decisión. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches y mi saludo a través tuyo a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Con respecto a tu pregunta, y para que podamos entender mejor la dimensión de este tema, cuando una persona tiene una deuda, es un acreedor y tiene que cobrar a un deudor, lo primero que hay que hacer es definir cuánto es lo que debe el deudor, liquidar esa deuda o determinarla y luego ir a la fase del cobro. La SUNAT también tiene, o la Administración Tributaria también tiene esa lógica. Hay que fiscalizar y determinar la deuda y hay que cobrarla. Pero había un plazo, 4 años por decir. Y la discusión que se planteaba años atrás era si es que ese plazo era un plazo único para hacer todas estas actividades, fiscalizar, determinar y cobrar, o había que tener un plazo para determinada actividad. Esa discusión se ha zanjado no solo en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal de larga data, sino en un decreto legislativo en el año 2012, o el 1113, en la que se dijo que no hay un plazo único, sino más bien hay un plazo para determinar la deuda y otro plazo que se activaba luego que se determinaba la deuda, se liquidaba cuánto se debía, no el plazo para el cobro. Así aparentemente se zanjó la discusión en el año 2012, pero aquí en la escena aparece el Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal en el año 2017 sacó una regla de precedente obligatorio en el que dijo, muy bien, ha salido en el año 2012 este decreto donde dice de que no hay un plazo único, sino hay 2 plazos, pero los efectos de ese decreto no rigen para las deudas que ya han comenzado a correr la prescripción. Entonces, frente a esa situación de esta famosa o de famosa precedente que sacó el Tribunal Fiscal en el año 2017, sale el decreto legislativo que hemos controlado hoy en este proceso, en el que dice este decreto legislativo e interpreta y dice que los alcances de ese decreto legislativo del año 2012 se le debe aplicar la teoría de los hechos cumplidos. Esto es, en tanto no se agote la prescripción, en tanto no se agote el tiempo de prescripción, tú no puedes alegar que ya tienes una prescripción, porque la prescripción es una institución que no se agota con el inicio, sino cuando se transcurre el tiempo y recién se genera ese efecto. Y eso es lo que ha hecho ese decreto, el decreto ley que, no, disculpe, el decreto legislativo que hemos controlado hoy, y se ha validado la interpretación correcta aplicando los alcances de los hechos cumplidos conforme lo señala el artículo 103 de la Constitución. Dicho en otras palabras, la constitucionalidad de este decreto ley. ¿Por qué la ponencia del doctor Blume establecía que este decreto ley excedía las facultades en ese momento extraordinarias que el Ejecutivo había tenido para legislar en materia tributaria? Ya, como es un decreto por delegación, se cuestionaba que el Ejecutivo no le había, disculpen, que el Legislativo no le había expresado literalmente que le estaba delegando facultades para que legisle sobre la prescripción. Y por lo tanto, al no haberle dicho textualmente por qué te delego esa facultad así expresamente, entonces, bajo la interpretación que planteaba el ponente, asumía de que eso era que no se había
cumplido con las facultades que se les había delegado. Sin embargo, si nosotros nos vamos a leer la ley autoritativa, sí se había, por lo menos hemos interpretado, de que el Congreso sí brindó facultades para modificar el Código Tributario, pero modificar en un aspecto, en brindar mayores garantías a los contribuyentes en la aplicación y además modificar a fin de tener procedimientos tributarios más eficientes, ¿no? Y claro, ¿qué más eficiente de tener reglas claras, saber cuándo se inicia, cuál es el cómputo, cómo debe interpretarse la vigencia de la ley? Y eso es lo que hizo por lo menos este decreto legislativo que hemos controlado. Y más aún, yo en mi intervención he citado casos donde ya el Tribunal Constitucional, en una situación de no formalidad y más bien con un criterio bastante amplio, ha admitido de que las delegaciones no deben ser taxativas, porque en todo caso ya mejor que el propio Congreso legisle, sino que se debe señalar de manera general la materia sobre cual debe legislar. Y a eso también hay que agregar de una manera bastante encomiable, que hay que reconocer que el propio Congreso luego controló esa delegación de facultades, controló la propia ley y la validó, ¿no? Y la validó, y en esa comisión estaban congresistas como el congresista Velázquez Quesquén, el Torres y Torres, y también estaba el congresista Violeta, que no son afectos al Poder Ejecutivo, pero que validaron la delegación que se hizo y el trabajo que entregó el Ejecutivo. Para que la ciudadanía lo entienda en toda su dimensión, el tema de las prescripciones de las deudas, entonces, ¿cómo van a funcionar a partir de aquí en adelante? Como han venido funcionando antes de la famosa interpretación del Tribunal Fiscal en el año 2017, ya en el año 2012, ¿qué se ha señalado? Que cuando hay una deuda, hay un plazo que tiene la administración para fiscalizar y determinar cuánto es el monto. Y luego que la administración determina cuánto es el monto que uno debe, comienza a correr el plazo de prescripción para cobrar la deuda. Ese plazo de prescripción corre al día siguiente de notificar el autodeterminación, que son 4 años, ¿no? Que vendrían a ser 4 años para el cobro, y hay otros 4 años para determinar el monto o los montos sobre las multas que se tendrían que hacer en una fiscalización. Esa es la lógica que se ha Perfecto. dado. Esto rige para todo procedimiento tributario, no estamos hablando solamente de empresas. Claro, para todos los contribuyentes en general, personas jurídicas, personas naturales, ¿no? Lo que llamaba más la atención en este caso es que según el informe de la SUNAT que nos acompañó al proceso, existían, según informe de la SUNAT, por lo menos 9.256 millones en giro de determinadas empresas que habían decidido cuestionar judicialmente el pago de estas deudas argumentando la prescripción. Situación que hoy lo hemos definido y hemos afirmado que este decreto legislativo 1421 es perfectamente constitucional y rige la interpretación que hizo este decreto en cuanto a en cuanto a los hechos cumplidos que debe regir en cuanto al decreto legislativo 113. Queda claro. Para terminar este tema, muy relevante fue también la decisión del magistrado José Luis Ardón de abstenerse porque su hermano es un importante funcionario de una de las empresas que están en la lista que usted acaba de mencionar, que es Scotiabank. Explíquenos cómo se da también este procedimiento. Sí, bueno, saludo el gesto del magistrado Sardón de Taboada, que dejó a la libre decisión del Pleno de considerar su intervención o no en este proceso. El Pleno deliberó, se consideró sobre todo un dato que fue en lo personal para mí bastante objetivo, que es el hecho de que existe una demanda contenciosa administrativa planteada por Scotiabank contra la administración tributaria en el año 2019, que precisamente lo que busca es que se inapliquen los efectos de este decreto legislativo 1149 que hemos resuelto y que hemos definido hoy, ¿no? Entonces, hay una implicancia directa de lo que decidíamos hoy con lo que se planteaba en ese caso. Pienso que por un tema de generar mayor credibilidad y evitar cualquier susceptibilidad que se pudiera inferir en cuanto a un conflicto de intereses, considero que ha sido bastante acertada la decisión del magistrado Sardón y también de los magistrados que hemos apoyado su abstención.
Doctora Ledesma, muy importantes dos temas que nos quedan aquí. Uno es la decisión que acaba de dar a conocer la Comisión Especial del Congreso encargada de designar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Ha aprobado un reglamento. No sabemos todavía los detalles del reglamento, pero el congresista Gino Acosta ha considerado que esto se ha hecho al caballazo. El lunes se va a publicar o prepublicar y se van a dar 3 días precisamente pues para recoger, por ejemplo, las opiniones de los expertos que, entre otras cosas, había exigido el congresista Costa. Lo que sabemos hasta ahora es que el tema, por supuesto, los requisitos a la hora o el puntaje a la hora de definir la participación de un candidato va a tener que ver con, por supuesto, su experiencia académica, su experiencia laboral, y hay un rubro al que según Costa se le estaría dando menos peso, que es el tema de la investigación, la experiencia investigativa de quienes pretendan ocupar un espacio en el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su opinión al respecto de cómo debería ser este proceso tan importante? Bueno, sin ánimo de incursionar en las atribuciones que le corresponde por mandato constitucional al Congreso, considero que todo magistrado que pudiera estar en el Tribunal Constitucional no solo debe tener las aptitudes y conocimiento jurídico, que eso es básico y con mayor razón si es que hay una especialidad en el derecho constitucional o en temas afines, como por ejemplo haber ejercido como juez o de repente en el litigio, que eso ya da una mirada de la experiencia que uno debe tener. También es cierto que el lado ético o la trayectoria de vida que uno ha tenido y sobre todo en la defensa de los derechos fundamentales también es un gran indicador a considerar. Y también hay que ver el conflicto de intereses que pudiera tener un candidato o un aspirante al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ahora, y esta ha sido una muestra, permíteme acá hacer un paréntesis, de reconocer que todos los magistrados del tribunal estamos trabajando por una nueva dinámica de debatir los casos cuando hay una gran relevancia de interés nacional y general, ¿no? Con transparencia, con una liberación democrática, democratizando el contradictorio, para que toda la ciudadanía se dé cuenta la trascendencia que tiene un juez constitucional en la vida de los ciudadanos, porque nosotros tocamos la vida de los ciudadanos directo e indirectamente. Ahora estamos hablando de los tributos, y los tributos indirectamente también va a tener una implicancia en la vida del ciudadano, que aspira a tener por lo menos un mejor servicio en educación, en salud, de repente en otras esferas que tiene el Estado que atenderlo. Entonces, cierro paréntesis para decirle que ejercer la labor del Tribunal Constitucional debe, además, no solo de las aptitudes jurídicas, de la trayectoria de vida, de repente del profesionalismo y el lado ético, el conflicto de intereses, también está vinculada a esta designación a la participación ciudadana de ese magistrado que va a tener una implicancia en la vida de todo ciudadano, ¿no? Entonces, esa es la arista que hay que ver, que hay que por lo menos considerar al momento de ir a este procedimiento de elección, que desde ya saludo que se esté dando esos avances para por fin ingresar ya a la elección de los magistrados. Pero entonces, sin entrar, por supuesto, en los detalles que ya los conoceremos, estos 3 parámetros de formación académica, experiencia, por supuesto, pues laboral, y el tema de la investigación, me suena con lo que usted está señalando un poco corto, probablemente como parámetros para poder decidir una designación como esta. Por supuesto, porque el ser humano y sobre todo la labor de un juez no solo está hecha del gran conocimiento jurídico y su experiencia, porque también hemos visto grandes mentes, grandes talentos, grandes profesionales que no siempre han dado todo ese profesionalismo para causas justas o para causas nobles, que es la labor de un juez constitucional, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? En mirar a la persona en su totalidad, en su integridad, y también en la mirada y también que la ciudadanía tenga la posibilidad de auscultar a su juez. Esperemos entonces esta prepublicación. Para terminar, doctora Ledesma, usted es la ponente designada para una causa muy importante. El hecho que la vacancia presidencial no haya prosperado este último viernes no quiere decir
que no se esté esperando con gran interés la definición del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial, sobre todo porque hemos estado en ascuas los últimos años con respecto a la famosa carta, esta suerte de comodín de la incapacidad moral, donde se supone que el presidente de la República tiene una protección como el más alto dignatario mientras ejerce el cargo, pero esta causal de incapacidad moral ha abierto toda una serie de interrogantes. La pregunta es clara. En su ponencia se espera que se definan los límites de esta incapacidad moral permanente como causal de vacancia presidencial. Bueno, la ponencia, bueno, primero decir que el 28 de este mes vamos a estar ya publicando el admisorio de este proceso competencial y la medida cautelar que quedó pendiente de la publicación. Notificaremos al Congreso, escucharemos pues sus argumentos y será tarea ya del tribunal trabajar sobre delimitar qué se entiende por esta causal, en qué condiciones, en qué oportunidad, si de repente podemos seguir manteniendo el número de votos, sobre todo en el último año de gobierno. Entonces son muchas aristas que se van a abrir a partir del contradictorio, a partir de lo que diga también el Congreso en su contestación, ¿no? Y bueno, esperemos estar a la altura de la expectativa que la ciudadanía y sobre todo la vida política en nuestro país reclama en cuanto a esta causal, ¿no? Marianela Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional, muchas gracias por su participación esta noche. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, vamos a ir a una pausa, pero bueno, las aguas están por supuesto movidas, faltan apenas 8 días para que se cierre el plazo de inscripción de quienes quieran ser precandidatos tanto a la presidencia como al Congreso de la República, porque luego, como sabemos, vamos a pasar a un procedimiento de elecciones internas que en un futuro se espera sean pues las famosas primarias, y entonces vamos a tener un proceso más ordenadito, más anunciado, y nada menos que Roque Benavides, expresidente de Confieb o empresario minero, anunció o se confirmó su inscripción en el partido aprista. Hace unos días nos dijo nomás en este programa que él no iba a ser candidato, pero entonces vamos a hablar con alguien que sí ha sido hasta ahora pues voceado como un importante precandidato para el partido aprista, que es el doctor y exministro Abel Salinas, a ver si él nos ayuda a entender lo que pasa en el partido de la Estrella, y por supuesto vamos a aprovechar para comentar los avances y ojalá pues las buenas noticias en torno al desarrollo de la pandemia del coronavirus en nuestro país. No se mueva. ¿Qué nos dijo el empresario Roque Benavides hace algunos días en este programa durante una interesante entrevista? A ver si tenemos el bite. Escribiendo es prácticamente una hoja de ruta hacia lo que va a tener que enfrentar en buena medida un próximo gobierno. Suena fuerte la posibilidad de que usted mismo pueda ser un precandidato presidencial. ¿Está contemplando esa idea? No, yo no estoy contemplando esa idea y yo no soy candidato. Yo haría mal en estar dando opiniones si es que no hubiese dicho que fuera candidato. Yo no soy candidato, no pretendo ser candidato. Soy un peruano más que quiere el bienestar de mi país. Bueno, yo no me acordaba que Roque Benavides había sido tan claro en su respuesta. De repente había algún tipo de rendija. Entonces, esta inscripción de hoy, vamos a ver qué significa la inscripción de Roque Benavides a un partido aprista que hay que recordarlo. Él siempre ha sido muy cercano. Víctor Raúl Haya de la Torre, pues, era su tío y él siempre destaca la influencia que tuvo Haya de la Torre en su formación. Pero el hecho es que inscribirse tan solo 8 días antes de este plazo para los precandidatos, de repente algo nos dice. Abel Salinas es precandidato presidencial del partido aprista, por supuesto exministro de Salud, médico, cirujano. En estos tiempos tan importante poder establecer una fina cirugía, doctor Salinas, para lo que vive el país, tanto para su futuro pues, político, el futuro político del país, como por supuesto las políticas de salud. Buenas noches, ¿cómo está usted? Enrique, buenas noches, un placer estar con usted. Y ciertamente yo creo que atravesamos en el Perú un momento sumamente difícil de una crisis sanitaria
pero además una crisis socioeconómica muy grave, producto de la pandemia y, por qué no decirlo, producto también de la gestión que no ha sido del todo, no ha tenido los resultados que todos los peruanos hubiéramos querido. En consecuencia, es cierto, estamos sumergidos en un momento vamos para allá, pero político permítame primero preguntarle si es que ¿qué se sabe de esta inscripción de Roque Benavides? Él ha hablado con usted, si de repente él no va a ser precandidato, podría eventualmente él estar en una plancha. ¿Qué nos puede comentar, por favor, para terminar con este tema? Claro, yo veo con mucho interés la inscripción del ingeniero Roque Benavides, por el que tenemos mucho aprecio, lo conocemos, es una persona muy comprometida con el país y desde luego, y sobre todo porque esta inscripción, y yo no puedo hablar en nombre de él si va a ser o no candidato, esperemos que sí, pero esto lo que habla, lo que significa para el partido aprista, es precisamente la incorporación de personas que no han estado ajenas a la política, pero que no han tenido una vida dirigencial. Es el caso de Roque Benavides, que recién se inscribe en el partido, o como usted ha mencionado en su introducción, Enrique, en mi caso, que no he tenido una actividad dirigencial, pero que evidentemente la preocupación y la emoción social por el país nos pone siempre listos para colaborar en donde nos toque estar, sin lugar a dudas. Y esto es algo que yo veo y muchos simpatizantes del partido y los propios militantes en el partido ven con mucha simpatía el ver que, sí es cierto, una muestra clarísima del partido aprista, y hemos leído a nuestros dirigentes también de mucho tiempo, alegrarse con estas noticias, apoyarlas, porque significa pues una mirada nueva, una oportunidad nueva que el partido le quiere dar a sus propios militantes y al país en general. Usted, por supuesto, viene de una estirpe de apristas, ¿no? Conocemos pues muy bien quién fue su padre, ha sido usted ministro además recientemente, pero no es ningún misterio, y no vamos a ahondar en el tema por la falta de tiempo, la crisis en la que ha estado el APRA en los últimos años. Antes de que nos comente algunas ideas fuerza con respecto a lo que podría ser la campaña, díganos cómo pretenden remontar esta crisis histórica, probablemente que nunca había visto el partido aprista en esta dimensión. Sí, Enrique, en líneas generales, no olvidemos que el partido, más bien a lo largo de los 90 años, tiene una historia de momentos sumamente difíciles, de persecución, de postergación, de clausuras, de carcelería, de muertes, etcétera, de manera tal que crisis el partido ha tenido muchas. Y esta es una oportunidad, y en este momento la crisis en la que vive el país, la crisis política, la crisis de credibilidad que se tienen ahora, y lo digo con todo respeto, pero con mucha claridad, la crisis de credibilidad del Ejecutivo, de nuestro propio presidente de la República, el papel propio del Congreso de la República, ha hecho que los peruanos tengamos una mirada diferente y esperemos cosas diferentes. Esto es una oportunidad más que nos da el país y que los peruanos de buena voluntad tenemos naturalmente que poner el hombro y sacar el pecho, cómo no, por el Perú. Podremos hablar más en detalle más adelante, pero volviendo al principio de nuestra conversación, usted señalaba, por supuesto, no los errores del gobierno actual, y si usted tuviera que poner sobre la mesa 2, 3 propuestas muy claras, mensajes que vayan, digamos, a la vena del electorado en circunstancias tan complejas como estas, ¿cuáles serían? Yo creo que una de las cosas que se ha repetido, pero en mi concepto parcialmente, porque quienes trabajamos en salud conocemos este tema, se nos ha dicho, esta pandemia, esta crisis ha desnudado la precariedad de los servicios de salud. Pero yo diría que esta crisis generada por las razones expuestas, lo que ha puesto en evidencia es la precariedad de nuestro sistema socioeconómico. Los millones de peruanos invisibles, ya sea porque son informales, porque no tenían
posibilidad ni siquiera de recibir el bono cuando se intentó dar los bonos. ¿Cuántos peruanos quedaron al margen? ¿Cuántos peruanos no se han podido sustentar, solventar y seguir en la lucha, sino que han tenido que salir a las calles a hacer lo que puedan, a vender lo que puedan para poder subsistir? Este sistema injusto, que donde no existe ningún beneficio, ninguna seguridad laboral, ningún tema de beneficios de vacaciones, de remuneración, de acceso a la salud, o, cómo no, del tema previsional, el tener una pensión justa, lo que ha hecho ahora la pandemia y esta crisis es graficar eso. Ese sistema socioeconómico tiene que cambiar en el Perú radicalmente. Si no cambiamos eso, no hacemos y trabajamos, por ejemplo, por la formalización del trabajador profesional y no profesional. No trabajamos por eso, no vamos a tener un cambio real en el país. No se trata, y aquí lo quiero decir con claridad, no se trata solamente de hacer más hospitales, de decir que vamos a hacer 80 hospitales o 100 hospitales o 1000 colegios. Se trata de hacer un cambio significativo en lo que significa ese espacio, de los derechos a salud, de los derechos a educación, de tener un trabajo formal, de acceder a una remuneración justa, pero además con beneficios que tienen que ver pues con previsión social, con pensiones, etcétera. De manera que el cambio nos debe obligar a los peruanos a pensar qué Perú queremos, hacia dónde queremos ir, no volver a lo que teníamos, sino hacia dónde queremos ir 10 años más adelante o 20 años más adelante. ¿Usted me está diciendo que estaríamos frente a un APRA que se vuelve a centrar un poco más a la izquierda? Yo creo que en este momento está clarísimo que no hay espacios para los extremos. No tenemos un espacio para aquellas ideologías extremistas de izquierda que solamente en un ámbito de justificación de derechos tratan de imponer algunas ideas. Eso yo creo que no da resultado, lo hemos visto ahora y eso ha sido producto de lo que ha ocurrido. Y por otro lado, tampoco el extremo de ideas neoliberales. Yo creo que este es un momento más bien de un centro, de un espíritu más central. No quiero hablar de tendencias, pero una verdadera socialdemocracia es lo que necesitamos en el Perú en este momento, porque ahí está la crisis. Y créame que si nosotros comenzamos a revisar precisamente la doctrina o la ideología o el pensamiento que tenía el propio Víctor Raúl de la Torre y que yo aprendí, como bien lo ha dicho usted, Enrique, a través de mi padre, eso es lo que necesita el Perú ahora, un pensamiento mucho más centrado en el ciudadano, sin extremos, pero que nos dé la seguridad de desarrollo y de progreso. A ver, Salinas, vamos a una pausa y regresamos a seguir preguntándole cómo va a usted sacarle punta a esa estrella. Volvemos. A ver, Salinas, precandidato presidencial del Partido Aprista, conversábamos un poquito sobre la ubicación, ¿no?, de un partido como el APRA en circunstancias como estas. Usted acaba de decirnos a través de la pausa que apuesta por una vertiente socialdemócrata, ¿no?, que por supuesto pues no es extraña al APRA. Los críticos del fallecido Alan García le rostraban frecuentemente su conservadurización, si cabe el término, de los últimos años. Y también vamos a ver qué papel pues cumple Roque Benavides, porque si se está escribiendo, algo querrá hacer. Como yo decía al principio de esta conversación, de repente se suma una plancha y demás. ¿Cómo encajaría un Roque Benavides en la línea que usted está proponiendo? Roque Benavides es un millonario empresario minero. De hecho, su empresa pues ha sido mencionada en esta famosa lista de quienes no tienen deudas millonarias con SUNAT y demás, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cómo conjugan estos personajes, estas líneas, dentro del partido que usted pretende liderar? Claro, sin lugar a dudas, nosotros jamás podríamos estar, y aquí creo que hay un tema clarísimo de decir,
nosotros no tenemos por qué quitarle la riqueza al que la tiene. Lo que tenemos que hacer es generar más riqueza para el que no la tiene. Esto es algo que todos hemos aprendido y precisamente ahí está una gran diferencia que tenemos que marcar con aquellos sectores de extrema izquierda que pretenden o ven mal la riqueza que han podido generar algunas personas con su trabajo y que no necesariamente son grandes riquezas, la riqueza que pueden acumular discretamente o moderadamente con el trabajo del día a día, profesional y no profesional. En consecuencia, lo que se trata es de que haya oportunidades para más peruanos que a veces ni siquiera tienen títulos de propiedad y que hay que trabajar por eso. Peruanos que tienen que tener un trabajo formal, y permítame, Enrique, que yo insista con eso, en donde tiene que trabajar la empresa, la microempresa, la pequeña empresa, que encuentre condiciones para hacer favorable la formalización, pero también el propio trabajador que encuentre a través de beneficios sociales que tienen que ver con el acceso a la salud, a la educación de calidad, que tienen que ver con una pensión digna, el que se sientan atraídos por ser formales. Porque hoy por hoy, los extremos, ya sean desde el empresariado o del propio trabajador, no se sienten atraídos por la formalización. Y este ejemplo lo vemos todos los peruanos y muchos de los que nos están escuchando. Casos sencillos. El trabajo, por ejemplo, doméstico. ¿Cuántas personas y cuánto hemos tenido que insistir con el personal doméstico, que son trabajadores humildes, sencillos, pero trabajadores que requieren y necesitan los beneficios de la formalización, pero hay que convencerlos de que acepten porque no se sienten atraídos? Entonces, creo que hay que cambiar, hay que trabajar mucho para que el trabajador se sienta atraído y la empresa, la pequeña empresa, sienta también beneficios de tener trabajadores formales. Muy bien. Esta convergencia es la que puede cambiar y debe cambiar al país. Soy de la opinión que los candidatos que aparezcan para el 2021 no van a poder hacerse los locos con respecto a la relación con el Congreso, ¿no? El Congreso hasta ahora, últimamente, es visto ya como una suerte de, en fin, mejor no meterse por ahí, ¿no? Porque el que ahí resbala va a terminar mal, la población rechaza casi a priori al Congreso. Este último, independientemente pues de las críticas que se puedan tener con el gobierno actual, que usted iniciaba con esto, pues este último episodio, ¿no?, de la moción de vacancia, claramente pues a una mayoría del país le ha parecido completamente alienígena. Pero ahí está esta relación latente y conflictiva entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué propondría usted con respecto a cómo hacer para llevarse bien con un Congreso, más allá, por supuesto, de tener el control mayoritario, si es que lo tiene? ¿Cómo el próximo presidente de la República se va a tener que llevar bien con una institución que definitivamente pues, es fundamental para la democracia? Desde luego, el equilibrio de poderes es fundamental y lo que no ha habido es un acercamiento real. No nos olvidemos que lo que ha ocurrido ha sido más bien un enfrentamiento continuo, que ha sido el pan de todos los días hasta el hábito de la supervivencia. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, en el que nos han arrastrado a todos los peruanos, son las consecuencias que estamos viviendo. Este Congreso accesitario es producto del cierre del Congreso del 30 de septiembre. Yo no podría decir que este Congreso es mejor que el anterior, y los peruanos lo dicen y ahí están las encuestas, la opinión pública no apoyan a nuestros congresistas, pero también es cierto que este enfrentamiento no es gratuito. ¿Qué hemos hecho para que esto ocurra? Igualmente, lo que ocurrió el viernes pasado en el Congreso de la República, siento que, y otra vez lo quiero decir con claridad, el presidente Vizcarra perdió la oportunidad de demostrarle a todos los peruanos que tenía la verdad por delante y más allá de exhibir cartas notariales de casos que no tenían nada que ver con la propia acusación o la sospecha que existía y que ha puesto en duda su credibilidad y que lamentablemente nos afecta a todos los peruanos, porque la credibilidad perdida del presidente de la República, del primer mandatario,
nos alcanza a todos, porque todos comienzan a dudar, a desconfiar. Obviamente entonces, en este momento, la ciudadanía desconfía del Poder Ejecutivo y desconfía del Congreso de la República. Estas cosas tienen que cambiar. Y yo creo que para eso necesitamos visiones nuevas, miradas nuevas, y por eso que, ¿cómo no? Yo saludo la presencia de Roque Benavides, ojalá sea candidato, y esto también pueda sumar a cambiar un poco el panorama político del país. Muy bien, muchas gracias Abel Salinas por su participación. Vamos ahora en estos minutos finales a conversar con Rolando Ruiz, congresista de Acción Popular, presidente de la Comisión Especial del Congreso encargada de la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, que hoy mismo ha aprobado su reglamento. Por favor, congresista, cuéntenos los detalles de este reglamento que entendemos será prepublicado este lunes para tener 3 días y recibir pues opiniones en este lapso. Buenas noches. Buenas noches compatriotas, buenas noches Perú. Ciertamente después de más de media docena de sesiones hemos llegado por fin a aprobar un reglamento que va a ser inclusive todavía robustecido, enriquecido por el apoyo de la sociedad civil y instituciones entendidas en el tema. Se va a prepublicar por... Tenemos un problema con el audio, lamentablemente. Vamos a ver si podemos alcanzar a recuperarlo en estos minutos finales. Vámonos a un corte y regresamos. Congresista Rolando Ruiz, presidente de la Comisión Especial de Designación de los Magistrados del TC. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo, hemos tenido este problema técnico, pero quería, por favor, que en 1 minuto y medio nos cuente cómo va a ser el procedimiento de este reglamento que se ha votado hoy y se prepublicará el lunes. Sí, para rectificar, se prepublicará a partir del día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Vamos a tener 5 días de prepublicación para luego tener una reunión ordinaria de la comisión el día miércoles, donde se va justamente a absorber todos los aportes para poder hacer el informe final y presentarle al Pleno. A partir de allí, ya el Pleno tendrá que aprobar el reglamento y nosotros inmediatamente hacer el calendario para poder cumplir con el cometido que es encargo al Congreso de poder elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cómo se van a recibir los aportes? Porque se está hablando mucho de la importancia de determinados aportes de especialistas y demás. ¿Esto va a ser por vía de los medios de comunicación? ¿Cómo va a ser eso? Los aportes van a llegar, nosotros vamos a colocar los medios a donde van a llegar estos aportes para consolidarlos. Nuestros asesores están trabajando ya en eso. Y entonces el día martes tendremos una prereunión con ellos, con los asesores, para que el día miércoles podamos ya consolidar todo. Perfecto. Nosotros vamos a recibirle el aporte de toda la ciudadanía, pero no hemos querido invitar a personalidades como en algún momento se ha insinuado en la comisión. Lo tenemos que hacer muy seriamente esto, la transparencia es lo que tiene que primar en esto, en esta elección por meritocracia, ¿no? Perfecto, gracias congresista Rolando Ruiz por su participación importante, ¿no? En medio, pues, de todas maneras, pues, de un tema controversial. El propio Gino Costa, integrante de esta comisión, también ha tuiteado considerando apresurada este procedimiento. Lo que nos ha explicado el congresista Ruiz es cómo será de aquí en adelante para llegar finalmente al reglamento aprobado. Gracias por estar con nosotros esta noche en este Cara a Cara. Sigan ustedes con Cuerpo Médico y nos reencontramos mañana con un programa que les adelanto será súper interesante. Que tengan una excelente noche.